Su testimonio se había esparcido por todo el Imperio Romano. Versículo 8. Véase 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5 al 10. Y Pablo anhelaba fervientemente visitarlo por 3 razones. 1. Para establecerlos en la fe. Versículo 11. 2. Para que fueran una bendición para él. Versículo 12. Y 3. Para tener entre ellos algún fruto, o sea, ganar a otros gentiles para el Señor. Versículo 13. Téngase presente que Pablo era el mensajero escogido de Dios a los gentiles y por cierto sentía el peso de una responsabilidad hacia los santos y pecadores en la capital del imperio. Explica que se había estorbado en su deseo de visitarlos antes, no por Satanás. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, sino por sus muchas oportunidades de ministrar en otras partes. Romanos capítulo 15, versículo 19 al 23. Ahora que el trabajo había concluido en esas áreas, podía visitar Roma. Nótese las fuerzas motivadoras en la vida de Pablo. Versículo 14 al 16. Soy deudor, pronto estoy, no me avergüenzo. Deberíamos imitar el ejemplo del apóstol. En los versículos 16 y 17 tenemos el tema de la carta. El Evangelio de Cristo revela la justicia de Dios, una justicia basada en la fe y no en las obras, disponible para todos, no solo para los judíos. Pablo explica en Romanos cómo Dios puede ser a la vez el justo y el que justifica. Esto es, cómo Él puede hacer justo a los pecadores y todavía mantener firme su santa ley. Pablo cita las Escrituras, véase las notas introductorias. El justo por la fe vivirá. Condenación, versículo 18 al 32. Ahora empezamos la primera sección de la carta, la cual trata del pecado. En estos versículos finales del capítulo 1, Pablo explica cómo los gentiles penetraron en las terribles tinieblas que los rodean y cómo la ira de Dios se ha revelado en su contra. Nótese los pasos decadentes en la historia de los gentiles. Conocieron a Dios, versículo 18 al 20. Dios les había dado una revelación doble de sí mismo. Les es conocida en la conciencia y se lo manifestó en la creación. Versículo 19. El hombre no empezó con ignorancia y gradualmente creció hasta la inteligencia. Empezó con una brillante revelación del poder y sabiduría de Dios y le dio las espaldas. Dios se reveló desde el mismo momento de la creación. De modo que los que nunca han oído el Evangelio, de todas maneras no tienen excusa. Capítulo 2 se analiza cómo Dios juzga a tales personas. No le glorificaron como a Dios. Versículo 21 al 23. Los pensamientos vanos y el razonamiento necio hizo que los hombres se alejaran de la verdad y se volvieran a las mentiras. Vemos la indiferencia conduciendo a la ingratitud, resultado en ignorancia. La gente de hoy se postra ante los filósofos griegos y romanos y honra más su palabra que la palabra de Dios, pero Pablo llama a todas estas filosofías imaginaciones de hombre y tiempos de ignorancia. Hechos capítulo 17, versículo 30. El próximo paso fue la idolatría, honrando a la criatura, incluyendo al hombre, antes que al Creador. Cambiaron la verdad de Dios, versículos 24 y 25. Esta palabra cambiaron indica
precisamente eso. Reemplazaron la verdad de Dios con la mentira de Satanás. Adorar a la criatura y no al Creador, adorar al hombre en lugar de adorar a Dios, adorar las cosas antes que a Cristo. Satanás tentó a Cristo para que hiciese esto. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 11. Nótese que en capítulo 1, versículo 18, los gentiles detienen con injusticia la verdad y ahora cambiaron la verdad por una mentira. Cuando se cree y obedece la verdad, ella nos hace libres. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Cuando se rechaza y desobedece la verdad, nos hace esclavos. Rechazaron el conocimiento de Dios. Versículo 26 al 32. Estas personas comenzaron con un claro conocimiento de Dios. Versículos 19 y 21. Y su juicio en contra del pecado. Versículo 32. Pero ahora llegaron al más bajo nivel de su caída. Ni siquiera querían el conocimiento de Dios. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Salmos 14, verso 1. Es terrible ver los trágicos resultados de esta decadencia. Los evolucionistas quieren hacernos creer que los seres humanos hemos evolucionado desde formas primitivas, ignorantes y como bestias a la criatura maravillosa que somos hoy. Pablo dice precisamente lo opuesto. El hombre empezó como la más superior de las criaturas de Dios, pero él mismo se hizo bestia. Nótese los 3 juicios de Dios. Dios los entregó a la inmundicia e idolatría. Capítulo 24 y 25. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Capítulo 26 y 27. Dios los entregó a una mente reprobada. Capítulo 28. Dios los abandonó. Esta es la revelación de la ira de Dios. Versículo 18.